A ver, O medio se... ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí, te sí. escuchamos. Si no, apagate ¿Me escuchan? la ¿Me cámara. escuchan ahora? Sí, Sí, ahora sí. se escucha perfecto. Bueno, 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 buen no sé si día, alcanzaste entonces, a buen día, escuchar la Naim, pregunta. Pedro, oyentes. No, repetímela, por favor, a ver, Pedro, a ver si puedo No, escuchar un mejor poco ahora. esta mirada geopolítica de lo que está ocurriendo hoy con el pueblo palestino en la Franja de Gaza y, bueno, toda esta intervención que hace Israel, este genocidio que hay del Estado sionista de Israel hacia el pueblo palestino. Me gustaría una mirada geopolítica. Ayer en una reunión de jubilados que hacemos siempre nosotros mientras comemos, discutimos política con los jubilados docentes, una compañera nos alertaba de que en realidad atrás de todo esto el pretexto es ir por el gas que hay en la Franja de Gaza. Sí, mira, son temas complejos, ¿no? Yo digo, para poder penetrar de alguna manera en lo que está ocurriendo y tener algún grado de comprensión, es necesario incursionar un poquito en la historia, por supuesto dentro de los marcos de los tiempos de la radio, ¿no? Y en el contexto internacional que se vuelve a tomar el conflicto que ya lleva 75 años en esa zona, ¿no? Digo esto porque muchos se quedan con lo que pasó o lo que viene ocurriendo a partir del 7 de octubre, pero esto tiene una historia muy, muy larga, ¿no? Y desconocerla es perder perspectiva de lo que está ocurriendo. Y además de la historia, enmarcarlo en el contexto internacional que se está produciendo este genocidio, como decís vos, ¿no? En primer lugar, el tema histórico. Esto viene desde principios de la primera década del siglo XX, cuando en esa zona comienza a tener un declive el poder imperial turco, otomano. Me estoy refiriendo al fin de la Primera Guerra Mundial, y donde las potencias triunfadoras en esa guerra comienzan a tener una presencia mayor en la zona del Medio Oriente y en la zona de Palestina, ¿no? En ese momento la Sociedad de Naciones, que era la organización propulsora a las Naciones Unidas, establece un mandato en el Líbano de parte de Francia y de parte del Reino Unido, y ahí comienza, digamos, todo un trabajo de los sectores más importantes, más destacados del poder sionista internacional, empezados por el barón Lionel Rothschild, y comienza una presión de todos estos sectores muy fuertes económicamente, sobre todo sobre la corona inglesa principalmente, sobre la Sociedad de las Naciones, para poner espacio territorial para el pueblo judío. Bueno, en ese momento se empiezan a barajar algunos lugares. Uno era en África, otro era en la Patagonia Argentina, y el tercero era en Palestina, que es el que al final termina imponiéndose, inclusive también por razones religiosas. La cuestión es que todo, a partir de los años 20, 25, comienza una silenciosa instalación, erradicación de judíos en la zona de Palestina. Una región donde hasta el año 1920-22 había entre un 0,3 y un 0,5% de población judía en esa zona, ¿no? De todas maneras, bueno, y a partir de ahí, en el año 47, 48, en mayo de 48, cuando se funda el Estado de Israel, ya había un 30 y pico por ciento de población judía en esa zona, ¿no? Es decir, que hubo una migración silenciosa en esos 20 años para ocupar parte de ese territorio. No obstante eso, hay que decir que hasta el año 45, 46, 47, cuando en las Naciones Unidas saca la resolución 181 por la cual se crea el Estado de Israel,
hasta ese momento había una convivencia pacífica entre las tres miembros de las religiones monoteístas, que son el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, ¿no? No había ningún conflicto hasta ese momento. Bueno, la cuestión que en 1948 se instala el primer gobierno de Israel, se produce lo que los palestinos llaman la Nakba, que es el gran desastre, la gran persecución y asesinato de muchos palestinos en esa región, y comienza un proceso de instalación de Israel con primeros gobiernos que tenían un cierto equilibrio entre los sectores progresistas y los sectores más nacionalistas, pero que, bueno, a partir de los años 60, 70, comienzan a profundizarse y a tener mayor relevancia los sectores nacionalistas, los sectores sionistas en el gobierno de Israel. En 1967 se produce la Guerra de los 6 días, con una derrota de los países árabes, y a partir de ese momento cambia el escenario en la región. Desde 1948 al 67, por resolución esta 181 de Naciones Unidas, Israel tenía el 56% del territorio de Palestina, 43% el pueblo palestino, lo que ya está marcando una injusticia fenomenal, porque el pueblo que, digamos, estaba instalado históricamente en ese territorio pasa a tener una posesión minoritaria en el espacio. Y un 1% que era la ciudad de Jerusalén, que era el límite entre los dos territorios. A partir del 67 ese escenario cambia, Israel pasa a tener el 78% del control del territorio, Palestina, el pueblo palestino, el 22%, con el agravante de que ese 22% queda dividido, no tiene comunicación entre sí y queda separado por el Estado de Israel. Es decir, por un lado tenemos la Franja de Gaza, que son 360 kilómetros sobre el mar Mediterráneo, separado del otro espacio controlado por los palestinos, que es Cisjordania. Bueno, a partir de ese silencioso, digamos, una silenciosa incorporación de colonos judíos apoyados por el Estado de Israel en Cisjordania, lo que van creando una situación de extrema violencia, porque son avanzados estos colonos, avanzan sobre las propiedades y sobre los derechos de los palestinos en Cisjordania, creando una situación de gran tensión. Bueno, la situación evoluciona y se llega a lo que se conoce como el Acuerdo de Oslo, que fue en 1993, donde Yasser Arafat, que era el presidente de la Organización de Liberación de Palestina, la organización que lidera a los palestinos, e Isaac Rabin, en nombre del gobierno de Israel, llegan a ese acuerdo donde establece que el representante único de Israel, de la Organización de Liberación Palestina, y se reconoce el Estado de Israel por parte de los palestinos. Bueno, eso no no evolucionó favorablemente. Con los años, a los poquitos años fue asesinado por fanáticos nacionalistas israelíes Rabin, y tiempo después hay muchas sospechas sobre la muerte de Yasser Arafat, que fue envenenado. Eso no prosperó. A partir de los años se constituye en Palestina la Fuerza de Gaza, toma una organización que había sido creada a partir de la primera intifada, la primera gran rebelión de los habitantes de Gaza, en 1987. Ahí nace una organización más radical llamada Hamas, en la Franja de Gaza, estimulada por, en ese momento, el gobierno de Israel, la CIA y otras instituciones occidentales que estaban interesadas en ese momento en debilitar el poder de la Organización de Liberación de Palestina en esa zona,
y, como digo, estimulan la creación de inclusive financiando y con apoyo logístico, esta fracción de palestinos más radicalizados que se constituyen en Hamas. Hay inclusive un enfrentamiento armado entre Hamas y Al-Fatah, que es el sector, digamos, la representación política de lo que fue después, con la evolución del tiempo, la Organización de Liberación de Palestina, que se llama ahora la Autoridad Nacional Palestina. Hubo un enfrentamiento en el año 2006, hay elecciones en el año 2007 en Gaza, en la Franja de Gaza, y también con el apoyo de las autoridades de Israel, Hamas gana las elecciones en la Franja de Gaza. Y a partir de ese momento lidera y organiza y tiene el poder político dentro de Palestina. Es decir, vemos en todo este proceso cómo esta organización que hoy protagoniza este hecho a partir del 7 de octubre de este año, tiene una génesis en las necesidades políticas, estratégicas del propio gobierno de Israel, ¿no? Lo que ya nos está marcando ahí una situación bastante compleja. Bueno, ¿en qué contexto se da esto hoy? Y esto es una de las cosas que hay que, digamos, tenerlo bien claro, ¿no? Es decir, ¿en qué contexto aparece esta situación generada a partir del 7 de octubre? En un contexto donde siempre nosotros venimos diciendo que hay un declive marcado de Occidente, del poder de Occidente a nivel internacional, que ya no puede Estados Unidos y el Reino Unido marcar el paso de la humanidad como fue en los años, en esa década donde ejercieron el unipolarismo casi sin oposición, me estoy refiriendo entre los años 1990 y 2000, comienza a los emergentes a tener cada vez mayor presencia, comienza a haber un proceso de debilitamiento del dólar, comienzan a tener más cuerpo, más músculo los BRICS, ahora con los BRIC 11, con la incorporación de los 6 países, entre los cuales está Argentina, comienza a tener un mayor protagonismo a nivel internacional todas las iniciativas de la nueva ruta de la seda, este intento de este bloque anglosajón de generar un caos internacional y una guerra permanente a la cual llevaron con la guerra en Ucrania, está empezando a encontrar obstáculos muy serios, ya que no han podido conseguir los objetivos en Ucrania, ¿no? Que era avanzar sobre Rusia con la OTAN, intentar desmembrarla, intentar debilitarla, debilitar el bloque de la alianza o del acuerdo de China y de Rusia. Es decir, todos esos objetivos están fracasando. En un momento donde la contraofensiva ucraniana ya lleva 5 meses y no encuentra ningún resultado positivo, en un momento donde hay varios gobiernos, incluidos varios sectores dentro de que empiezan a decir, bueno, acá hay que parar con esta ayuda enloquecida a Ucrania, que ya lleva más de 115.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos al gobierno de Kiev. Bueno, y además movimientos por la paz y en contra de esa guerra, movimientos populares que están en distintos lugares del mundo. Es decir, dentro de todo ese escenario recrudece este conflicto que viene de tantos años con una virulencia extraordinaria. Lo que plantea en principio algunas dudas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo de repente cuando se estaba calmando, o por lo menos llegando a una situación de un impasse en Ucrania, con esfuerzos por parte de distintos gobiernos para encontrar alguna salida pacífica, surge esto con esta virulencia, ¿no? Y digo dudas porque se fueron acumulando a partir del 7 de octubre algunas cuestiones que a uno le hace pensar de que, bueno, hay algo más atrás del telón que no sea solamente, digamos, este hecho terrorista protagonizado por Hamas, que uno tiene que repudiar el asesinato en pocas horas de 1.400 personas, 200 rehenes, etcétera, etcétera, y además, pero también teniendo en cuenta lo que está sufriendo el pueblo palestino desde hace 75 años, pero además de eso,
que empezar a ver algunas cuestiones, ¿no? Doy algunos datos, digamos, de la realidad que a unos le prenden unas luces de duda, ¿no? En el mes de septiembre de este año hubo un encuentro muy importante en Naciones Unidas, donde habló Netanyahu. Y él presentó en ese encuentro un mapa que en ese momento pasó bastante desapercibido, pero después con estos acontecimientos cobró esa situación mucha relevancia, donde muestra un mapa de Palestina donde no aparecía la Franja de Gaza y Cisjordania controlada por los palestinos. Es decir, aparece un mapa absolutamente controlado por el Estado de Israel. Por otro lado, se conoció en los días posteriores al 7 de octubre advertencias que tuvieron las autoridades israelíes, inclusive el primer ministro Netanyahu, de parte de los servicios de seguridad de Jordania, servicios de seguridad y del gobierno egipcio, de parte de la CIA, ¿no? Advirtieron antes del 7 de octubre de que se estaba preparando una operación. Esos fueron los indicios. Otros es que se han encontrado armas de Hamas que eran armas provistas por Estados Unidos a el gobierno de Ucrania. Es decir, se venía denunciando ya que parte de ese flujo de apoyo occidental en armas al gobierno de Kiev iba al mercado negro y de ahí iba a otros destinos como el Sahel y en este caso a Hamas. También hay declaraciones dentro del propio Israel, en el periódico Haaretz y otros medios, donde, por ejemplo, a opinar un general israelí que tuvo mucho tiempo en servicio en la frontera de Gaza, que son 59 kilómetros entre esa parte de Gaza con el territorio israelí. En esa frontera de 59 kilómetros, cada tantos metros hay postas militares israelíes que controlan todo el territorio. Bueno, este hombre, que se llama Sharon Peretz, y que hizo declaraciones en un periódico, el Wall Street Journal, dijo que él tuvo servicio activo durante muchos años ahí y llegó a decir de que en esa frontera no cruza ni un zorro sin que sea detectado por las fuerzas israelíes. Entonces llama la atención cómo las fuerzas de defensa israelíes, los FDI, tardaron 7 horas en reaccionar al ingreso de miles de personas de Hamas con pertrechos militares al territorio israelí para después, recién después de 7, 8 horas, tener una reacción, ¿no? Es decir, llama mucho la atención eso. Bueno, ¿qué ocurrió después? Bueno, viene la reacción violentísima de parte del gobierno nazi-sionista de Israel con las consecuencias que ya estamos viendo hoy, ¿no? Con aproximadamente 10.000 muertos, con 800.000 desplazados desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, que son, como dije, 360 kilómetros, más o menos 60 kilómetros en la parte más ancha por 15 de 60 de largo por 15 de ancho, es decir, un territorio muy chico donde viven 2.300.000 personas. Imaginémonos, la mitad de la población tuvieron que desplazarse y con masacres muy, muy alarmantes y que, digamos, lo comparan con el video que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo para no abundar mucho en datos, pero digamos, hay 4, digamos, hechos muy, muy contundentes. El último fue el día de ayer, cuando las fuerzas de defensa israelíes bombardearon una escuela refugio de las Naciones Unidas, Alfa Koura se llama, con 15 muertos. Quizá
lo más grave de todo esto fue el ataque al complejo hospitalario el día 15 de octubre con 600 muertos. Bueno, también está un ataque a un convoy de ambulancias que llevaba heridos al hospital de Al-Shifa, ahí en la Franja de Gaza también con 15 muertos. Bueno, una cantidad de hechos que están marcando la gravedad de la situación, de lo que está produciendo como venganza el gobierno de Israel, que está buscando indudablemente apoderarse de todo el territorio que hoy tienen los palestinos, ya sea por un exterminio directo o por un desplazamiento hacia el único paso fronterizo que tiene, la única salida que tiene hoy eh, la población de la Franja de Gaza, que se hacia una pequeña abertura que hay, pequeño espacio fronterizo con Egipto, Fatah, que se llama, pero que bueno, estuvo cerrado mucho tiempo en estos días por el propio ejército israelí. Así que bueno, una situación de exterminio, una situación de genocidio que está manifestada en distintos lugares del mundo. En los últimos hemos visto desde Turquía hasta Washington, de Londres, París, Madrid, en Buenos Aires, con algunas posturas muy contundentes de gobiernos, sobre todo latinos, unas declaraciones en contra del genocidio del Estado de Israel, del gobierno de Petro, en Colombia, del gobierno de Boric, la ruptura de relaciones diplomáticas del ejército del gobierno de Luis Arce en Bolivia, y también un dato muy importante, los últimos días, las declaraciones de Erdogan en Turquía, muy duras contra el gobierno de Israel, que recién habían restaurado las relaciones diplomáticas hace un año, porque las habían roto a partir del año 2010, cuando las fuerzas israelíes atacaron barcos de organizaciones de naciones no gubernamentales que iban en misión de paz, barcos turcos matando 19 personas. Bueno, y un hecho muy importante también, que es la ruptura de relaciones digamos, diplomáticas con Bahrein. Que Bahrein es uno de los países que había entrado dentro de la iniciativa de Donald Trump del Acuerdo de Abraham, que era una iniciativa para acercar a algunos países árabes a Israel, en el cual se había avanzado en estos acercamientos con Bahrein, con Qatar, con Marruecos. En general, el conflicto es, digamos, muy difícil de comprender en Medio Oriente, porque hay muchas fuerzas regionales y globales que intervienen en el mismo. Uno de los objetivos de Occidente en este declive es avanzar sobre el Estado Islámico. Es decir, hay muchas acusaciones, por supuesto el Estado de Irán, que si bien apoya a Hamas, vinculado absolutamente desde el 7 de octubre, diciendo que ellos no tienen nada, pero hay una intención de involucrarlo, hay una intención de avanzar, aprovechar este conflicto para avanzar sobre Hezbollah en el Líbano, que es un movimiento que apoya también a Hamas, y avanzar fundamentalmente sobre Irán para romper de alguna manera este bloque global que está agrupando a Rusia, a China e Irán, liderando no solo los BRICS, sino también la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene una presencia muy fuerte en el Asia Central. Es decir, hay jugadores que tienen muchos intereses y también corren ciertos riesgos, ¿no? Porque si bien hay sectores dentro de la política de Estados Unidos que, como digo, tienen esta intención de avanzar sobre Irán, también corren el riesgo de que Irán se involucre directamente en la guerra y no sea tan fácil poder controlarlo, y además corren el riesgo el flujo del comercio del petróleo en el estrecho de Hormuz, generando seguramente un aumento del precio descomunal del crudo a nivel internacional, ¿no? Es decir, son todas
posibilidades, objetivos que se manejan en un mundo donde aceleradamente va transformándose y va girando hacia un mundo más policéntrico, más multipolar, dejando atrás toda esta resistencia de estas potencias, fundamentalmente encabezadas por Estados Unidos, Reino Unido y el gobierno sionista de Israel, que están buscando de alguna forma poner piedras en esta evolución. Por supuesto que también está el tema energético dentro de todo esto, como vos empezaste comentando. En el mar Mediterráneo, que está frente a la costa de Gaza, hay un yacimiento muy importante de gas, en el cual ya le echaron los ojos las grandes transnacionales energéticas de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Así que también se cruzan intereses energéticos, además de los geopolíticos, en esa zona. La situación está abierta, hay muchos países que están intentando poner un freno a este genocidio. Hubo 2 presentaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una hecha por Rusia a los primeros días de la guerra, donde sabemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se compone por 5 socios, 5 miembros permanentes y 10 alternativos, temporales. De los 15, para que una moción sea aprobada, tiene que contar por lo menos con 9 votos. La moción presentada por Rusia de un alto el fuego solamente obtuvo 6, tanto no pudo avanzar. Pero días después hubo otra presentada por Brasil, bastante más moderada, llamaba a un espacio, a obtener un espacio humanitario, una tregua humanitaria, ¿no? No hablaba ni siquiera de un alto el fuego. Bueno, esa propuesta Brasil obtuvo 12 de los 15 votos en el Consejo de Seguridad, y cuando estaba por aprobarse, Estados Unidos la vetó. Cosa que pone bien en evidencia el rol que tiene hoy el imperio estadounidense y británico en esto. Y después Jordania, el reino de Jordania presentó también una moción de alto el fuego, esto en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, como sabemos, alrededor de los países. Bueno, esta moción fue aprobada por el voto de 120 países, 40 y pico de países, creo que 42 países se votaron en forma neutral, y hubo 14 países que se opusieron, entre ellos, por supuesto, Israel, el Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania. Pero bueno, como sabemos que las resoluciones de Naciones Unidas en la Asamblea no son vinculantes, tampoco el gobierno de Israel acató esas resoluciones. Y en los últimos días hubo algunos hechos muy, muy trascendentes, como por ejemplo uno de los más destacados es la renuncia del director de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este señor se llama Craig Mohilber, y renunció justamente por para oponerse al genocidio que se está llevando adelante en Gaza. Así que bueno, ese es el panorama, lo que se está intentando de parte de algunos gobiernos y con una movilización creciente de los pueblos para frenar esta locura de este genocidio, y un gobierno de Israel respaldado por el Reino Unido y el de Estados Unidos, que hasta ahora no da señales de poder frenar esta salvajada, bombardeos indiscriminados. Algunos medios están ya diciendo que 1/3 de la infraestructura edilicia de la Franja de Gaza ya está absolutamente destruida, son escombros. Es decir, imaginémonos lo que están haciendo. Ya hay algunas mentes afiebradas que están intentando decir que el Estado de Israel, el gobierno de Israel, tiene que inundar en la Franja de Gaza.
tenemos que recordar acá que Gaza es un territorio que está por debajo de la línea del nivel del mar. Algunos como digo, mentes afibradas están sugiriendo ir todo la franja de Gaza porque, digamos, Hamás tiene muchos túneles subterráneos para tratar de proteger la población de bombarderos. Bueno, todo un desquicio, una locura total, un genocidio de parte de este gobierno nazi fascista, sionista, que se ha instalado en el gobierno de Israel ya desde hace varias décadas, podemos hablar de 2, 3 décadas, y que bueno, y que llevó la situación a este extremo con un padecimiento del pueblo palestino que ya van, digamos, como dije antes, de 75 años de historia, ¿no? Así que bueno, y eso repercute también en nuestro país. Hubo manifestaciones populares en los últimos días y comienza a cuestionarse en algunos medios, producto de toda esta situación, aprovechando esta situación por los sectores más concentrados de la economía y los sectores anglosajones, comienza a cuestionarse en esos sectores el ingreso de Argentina a los BRIC, dado de que en esa organización ahora también va a participar la República Islámica de Irán, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que a grandes rasgos les puedo decir sobre el conflicto. Completísimo, completísimo para entender la pregunta, ¿no? Para entender desde esa perspectiva geopolítica precisamente el interés que hay territorial, ¿no? Que hay por toda la franja de Gaza. Pero también interesante lo que planteas esto de Hamas, ¿no? Que en realidad es como una cuestión complementaria a las estrategias de Israel, ¿no? De ir por el territorio. Era como lo que necesitaban para poder hacer lo que están haciendo ahora. Ahora, igual a mí lo que me cuesta, yo me pongo en el lugar, ¿no? Me pongo en el lugar de muchos de los palestinos que vienen sufriendo, como decís vos, ya hace 75 años, la persecución, un genocidio por coteo, y que ahora, bueno, abrieron la canilla completa, parece, que me imagino que también en esta situación donde se acaba la racionalidad, ellos también pueden construir más fuerza, ¿no? En el sentido de tanto odio que genera esta situación, como que Hamas también tiene más posibilidades de crecer. ¿Cómo es esa situación dentro de las correlaciones de fuerza en el pueblo palestino? ¿Va a primar lo de Hamas o va a primar? Mira, sí. Hablar de pueblo palestino es difícil porque, como decía antes, no es exactamente lo mismo lo que vive la población palestina que está en línea que la que vive en Gaza, ¿no? Gaza, como muchos, la mayor cárcel a cielo abierto, es una situación mucho más asfixiante. Vos no podés entrar ni salir de la franja de Gaza sin la autorización del personal israelí, estás ahí encarcelado. Es distinto en Cisjordania, donde conviven todavía poblaciones palestinas con los colonos, en una alta, pero con cierta más libertad, digamos, de parte de los palestinos que están ahí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que Hamás es muy popular en la Franja de Gaza, producto también de esta situación extrema que viven estos 2.300.000 palestinos, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que Hamás ganó las elecciones democráticamente hechas en el año 2007 y viene gobernando con el apoyo mayoritario palestino de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, eso le da aval a muchas
muchas acciones, ¿no? Tener en cuenta, si bien uno de afuera en un principio condena, digamos, el acto terrorista de haber matado en pocas horas 1.400 personas, muchos de los cuales no tenían, digamos, mucha responsabilidad en esta asfixia, en este genocidio que está viviendo el pueblo palestino, pero también hay que comprender el padecimiento de esta gente, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que en las primeras horas, por ejemplo, después del 7 de octubre, el gobierno de Israel cortó el suministro de alimentos, de energía eléctrica, de medicamentos, todo ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entonces, es una situación extrema, ¿no? Digo esto para comprender un poco más el contexto de cómo es la reacción y cómo puede ser el apoyo de una población a radicalizado, ¿no? Es decir, por eso decía yo lo de la historia, porque no por casualidad aparece Hamas y tiene semejante apoyo en la población, ¿no? Porque, bueno, la Organización de Liberación de Palestina primero y la Autoridad Nacional Palestina después, en todo ese proceso de negociación que vino haciendo, pasando es que fueron retrocediendo los derechos de todos los palestinos, inclusive la posesión de territorio, ¿no? Entonces, por eso surge una reacción más radicalizada de ese pueblo, ¿no? Por otro lado, Hamas y el pueblo palestino tiene mucho apoyo en todo el mundo islámico en el Medio Oriente. No nos olvidemos que el principal apoyo de los líderes de Hamas está en Qatar, ¿no? Pues bien, lo tiene de Turquía, lo tiene de Arabia Saudita, es decir, todo el mundo musulmán, más allá de la división entre chiitas y sunitas, le da el respaldo al pueblo palestino por lo que está sufriendo y también a Hamas. Entonces, es muy complejo todo esto y lo que sí va apareciendo es una solidaridad de todo ese mundo musulmán con Hamas y con el pueblo palestino. Entonces, lo que vos preguntás, bueno, esa es una de las hipótesis por las cuales Hamas decidió tomar la iniciativa en este momento, ¿no? Donde ven como una situación ya extrema la que están viviendo, la posibilidad cierta de la decisión del gobierno de Netanyahu, muy acosado por más de 20 ya manifestaciones que hacen todos los sábados los israelíes dentro de Israel en contra de Netanyahu por el poder judicial al poder ejecutivo. Y bueno, no va a ser el primer dictador que en acción interna extrema apela a reflotar o recrudecer el enfrentamiento con un enemigo externo, ¿no? Acordémonos de las Malvinas acá con nuestra dictadura, acordémonos de la Thatcher en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, bueno, y hay muchísimos ejemplos a través de la historia, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo todo esto, pero en el sentido que vos haces la pregunta, yo creo que sí, que hay un apoyo a Hamas interno y regional muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué solución No hay? te escucho, a ver. No se te escuchaba. Sí, Ahora no, sí. ¿qué solución posible se puede dar? Pregunta acá Riccarelli, aunque parezca utópico, dice. Porque está complicado con todo este panorama, yo estoy pensando cuál es la salida. Mira, la salida a esto es, claro que es muy complicado, claro que es muy complicado. La salida tiene que venir a través de la presión internacional y la presión internacional a nivel global, no solo, es decir, no hay que perder digamos, el contexto internacional de este conflicto, ¿no? Es decir, hoy estamos
parados arriba de una bomba de tiempo, ¿no? Donde los sectores más guerreristas del bloque anglosajón están dispuestos a todo o nada con tal de conservar el poder que tienen, con tal de avanzar en un mundo dirigido global financiero internacional especulativo, y esa es la batalla de fondo. Esa es la batalla. La situación de Gaza no es la batalla de fondo, está en el mar meridional de China, tal vez con Taiwán como epicentro, va a ser el punto de fondo, pero lo que se puede hacer es activar todos los movimientos populares, presionar a todos los gobiernos para que sigan haciendo declaraciones y tomando posición en los organismos internacionales para un alto el fuego, y eso se va a ir dando en la medida que se pueda lograr un debilitamiento cada vez mayor de este bloque anglosajón que hoy está muy complicado de mantener su poder. No nos olvidemos del deterioro del dólar, de todo el avance que está teniendo China, que está Rusia, que está teniendo India, que están teniendo los BRICS, y hay que seguir empujando en esa dirección para que llegue un momento donde estos poderes no puedan ya tener la fuerza suficiente para generar todos estos conflictos y se llegue a un alto el fuego y acuerdos de paz, tanto en Europa del Este como acá, ¿no? De todas maneras, acá hay que seguir, los gobiernos deben seguir insistiendo en presentar iniciativas en Naciones Unidas, pero bueno, digo que esto es una cuestión de poder internacional. Miremos lo que pasó esta última semana en Naciones Unidas. Nuevamente, después de 20 y pico de años, se viene votando el fin del bloqueo a Cuba. Este año se votó por 180 votos a favor contra 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Bueno, y sin embargo el bloqueo sí. Quiere decir que acá, más allá de la influencia disminuida y que la tiene notoriamente la Organización de Naciones Unidas, acá es una cuestión de poder. Y yo creo que hay que seguir construyendo en todos los países un poder suficiente, democrático, avanzado, para que llegue un momento donde este global financiero, especulativo, mafioso, no tenga ya la posibilidad de hacer estas matanzas que está haciendo, estos genocidios que está haciendo. Yo creo que a veces hay gente que dice, bueno, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Y bueno, sí, todos podemos hacer algo. Y en la Argentina también. Evitar, en este caso, relacionado con nosotros, en las próximas elecciones, que se imponga una candidatura que plantea un mundo violento, un mundo antidemocrático, un mundo de pérdida de derechos, ¿no? Es decir, todos podemos hacer algo, porque no tenemos que olvidarnos nunca que en un mundo globalizado como lo tenemos en el siglo XXI, lo que ocurre en cualquier rinconcito del mundo, por más que pequeño que sea, influye en el contexto internacional. Y las decisiones a gran nivel también influyen en cada uno de esos pequeños rincones, ¿no? Clarísimo, Rubén, cómo te quiero, la verdad, impresionante. Muchas gracias por todos estos aportes y bueno, te vamos a seguir convocando porque es muy importante entender lo que pasa en el mundo para entender nuestra Argentina, ¿no? Así que gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Anaí. Saludos, oyentes. Buen día. Bueno, Rubén Guzzetti, compañerazo, camarada del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, y qué importante, ¿no? Todo este pantallazo que nos dio para entender cosas tan complejas, ¿no? Tan complejas y que tienen que ver también después con las salidas que uno piensa aquí en la Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no? Cómo esto internacional termina siendo esto que pasa en el mundo siempre, este mundo de relaciones es el contexto que decimos siempre, ¿no? El contexto en el cual
uno tiene que actuar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa en el marco de las teorías, piensa usar actuar de una manera y el contexto te está indicando otra cosa, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que planteamos en la editorial al principio del programa, ¿no? Qué difícil siempre es posicionarse políticamente, racionalmente, ante contradicciones tan evidentes que hoy están en juego, ¿no? Tanto hoy en la Argentina como en el mundo, ¿no? Me parece, y en este sentido, bueno, la batalla de ideas que hay que dar es enorme, porque incluso en nuestro propio campo de fuerza muchas veces tenemos que discutir cosas que qué sé yo, para mí son obvias y para otros hay que discutirlas, porque bueno, no es tan obvio lo que nosotros pensamos que es obvio, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo puede ser que haya un 30% de personas que opten por Milei y otro tanto, un poquito menos, que opten por Patricia Bullrich? Uno no lo puede creer, pero bueno, algo está pasando en nuestro mundo relacional que está influyendo para que acá las salidas que aparezcan no sean las mejores a nuestro punto de vista, ¿no? Que creemos en la justicia social, que creemos en la paz, que creemos que otro mundo realmente es posible. Y ese mundo mejor posible nunca puede ser con este discurso de odio violento, privatizador, egoísta, que nos está proponiendo Milei y que seguramente en estos vetos que hace Estados Unidos e Israel muestran también un egoísmo en querer avanzar en otro mundo cuya relación entre los países no sea de dominación, sino sea de cooperación, de solidaridad, de ayuda mutua. Estoy diciendo cosas que son tan sencillas y tan claras como para pensar en otro mundo mejor posible para todos, todas y todes. Y sin embargo, hay sectores que tienen apoyo también de gente que banca y que vota y que milita para eso, que promueve otras cosas que nos conducen a las guerras, a los asesinatos, a la salida fascista, nazis. Realmente estamos complicados, así que para que nos ayude a seguir pensando aquí